Las profecías de María, transmitidas a través de apariciones y mensajes a lo largo de los siglos, han generado un gran debate. Muchos creen que las advertencias dejadas por Nuestra Señora son simplemente simbólicas, mientras que otros sienten un fuerte llamado a interpretarlas con mayor seriedad. A lo largo de la historia, eventos significativos, como las apariciones en Fátima, La Salette y Medjugorje, fueron recibidos con gran reverencia por millones de fieles. Sin embargo, a pesar de tantas señales, persiste la pregunta: ¿estas profecías realmente se están cumpliendo ante nuestros ojos? Y si es así, ¿por qué tantos no perciben las señales tan evidentes que se están desarrollando ante nosotros? A medida que el mundo atraviesa períodos de intensas crisis políticas, naturales y sociales, la conexión con las profecías de María se vuelve cada vez más relevante. Lo que ella reveló en sus apariciones puede interpretarse a la luz de los eventos que estamos viviendo ahora. La indiferencia espiritual, el aumento de la violencia, las catástrofes naturales y los conflictos globales pueden verse como un reflejo de sus alertas. ¿Estamos simplemente ciegos ante las señales de María o estamos evitando reconocerlas por miedo a lo que implican? En diversos mensajes, María nos exhortó a orar, a convertir nuestros corazones y a prepararnos para tiempos de tribulación. La cuestión que surge es: ¿estamos realmente escuchando esas advertencias? La verdad es que las señales están presentes en nuestra vida cotidiana, pero muchas veces no conseguimos verlas o entender la profundidad de su mensaje. La falta de preparación espiritual, la búsqueda constante de gratificación material y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno son algunas de las razones por las cuales no percibimos la urgencia de las advertencias de María. A través de estas profecías, María nos invita a un despertar espiritual, nos llama a reconocer la importancia de nuestra conexión con Dios y con los demás. Si continuamos ignorando las señales que se nos han dado, podemos estar condenados a enfrentar consecuencias devastadoras. Pero si tomamos en serio las advertencias y comenzamos a actuar, podemos encontrar la paz y la protección divina que tanto necesitamos en tiempos de crisis. La aparición de Nuestra Señora de Fátima en 1917 es uno de los hitos más conocidos de las profecías marianas. En ese entonces, María reveló, entre otras cosas, la necesidad de la oración, especialmente el rosario, como una forma de impedir que el mundo cayera en un conflicto global devastador. En ese momento, la Primera Guerra Mundial estaba por terminar, pero la profecía de María advertía sobre el surgimiento de un nuevo mal que se manifestaría en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, al mirar los eventos globales, podemos ver patrones similares repitiéndose, con una intensidad aún mayor. En el mundo contemporáneo, las tensiones geopolíticas, la constante amenaza de nuevos conflictos y la propagación de ideologías que desafían los valores espirituales y morales son reflejos claros de las advertencias de María. La virulencia de los conflictos y la ideología del ateísmo moderno que se extiende por el mundo, en gran parte, ignoran las verdades espirituales. Si tomáramos un tiempo para analizar profundamente, notaríamos que, en muchos aspectos, las señales de Fátima aún se están desarrollando ante nosotros. La lucha entre el bien y el mal, que María profetizó, sigue siendo librada en muchas frentes, con la Iglesia siendo atacada y la fe cada vez más marginada. María también nos pidió hacer sacrificios y orar por los pecadores. Ella pidió una consagración a su Inmaculado Corazón, un acto que reconoce la necesidad de entregarnos completamente a su protección y guía. Sin embargo, vemos que, en muchos países, la verdadera devoción a la Virgen María ha sido descuidada. La oración del Rosario, por ejemplo, que María indicó como un poderoso instrumento espiritual, ha sido dejada de lado, al igual que otros actos de fe.
En un momento en que el mundo está sumido en conflictos y sufrimiento, realmente hemos comprendido la urgencia de este llamado. Además, María nos advirtió sobre las consecuencias de ignorar sus llamados, como el avance del comunismo y la propagación de ideologías de control social. Podemos observar estos signos en muchos aspectos de la sociedad actual, como la creciente represión de la libertad religiosa y la imposición de normas que ignoran los valores cristianos. Las palabras de María, entonces, se vuelven más pertinentes que nunca. Lo que está en juego es nuestra capacidad para escuchar y seguir sus orientaciones antes de que las señales se vuelvan más intensas e irreversibles. El tiempo para actuar espiritualmente es ahora. En 1846, en la pequeña aldea de La Salette, María se apareció a dos pastores y reveló mensajes que resuenan hasta el día de hoy. Su mensaje principal fue una fuerte advertencia contra la indiferencia espiritual, la pérdida de fe y la profanación del Santo Domingo. Ella habló con tristeza sobre cómo la sociedad se alejaba de Dios, y sus palabras resuenan con fuerza hoy, mientras observamos el mundo moderno. La apatía religiosa, la creciente secularización y el distanciamiento de la fe cristiana son aspectos de la realidad actual que María ya había predicho en 1846. En el escenario actual, donde las preocupaciones materiales y los avances tecnológicos han tomado protagonismo, muchos se han alejado de la práctica religiosa. El consumismo, la búsqueda de gratificación inmediata y la valoración de todo lo efímero han creado un entorno de desolación espiritual. La Salette, de muchas maneras, puede verse como una anticipación de lo que estamos viviendo ahora. María advertía sobre la necesidad urgente de volver a la oración y a la vida espiritual, especialmente cuando el mundo parece haberse perdido en las tentaciones de la modernidad. Lo más inquietante de este mensaje es la referencia de María a la inmoralidad creciente y la desobediencia a los mandamientos de Dios. Mirando el comportamiento de muchas naciones y sociedades, la transgresión de las leyes divinas es alarmante. Las familias están en crisis, los valores cristianos están siendo desafiados, y la paz interior, que es fruto de la verdadera fe, se ha vuelto cada vez más rara. Lo que más sorprende es que muchos, incluso frente a las señales de crisis y destrucción espiritual, permanecen indiferentes, ignorando los llamados que María dejó para la humanidad. La reflexión ahora es, ¿cómo podemos responder a este llamado de María? ¿Qué es necesario para que la humanidad vuelva a la verdadera fe? La respuesta está en la conversión personal y en la intensificación de la vida de oración. El llamado de La Salette es claro. Debemos estar vigilantes, orar sin cesar y regresar a la verdadera fe para evitar los castigos que caen sobre los que rechazan a Dios. ¿Estamos preparados para este cambio? ¿O vamos a seguir ignorando los mensajes que pueden salvarnos? Medjugorje, una de las apariciones más contemporáneas, sigue siendo un faro de esperanza y advertencia para los fieles de todo el mundo. Desde 1981, cuando 6 niños afirmaron haber visto a Nuestra Señora en la pequeña aldea de Bosnia-Herzegovina, María ha revelado mensajes de paz, conversión y oración. Sus súplicas han sido consistentes a lo largo de las décadas. Regresar a la oración, especialmente al rosario, buscar la conversión y, lo más importante, estar preparados espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan. El mensaje de Medjugorje es directamente relevante para nuestro presente cuando observamos el aumento de la violencia, los desastres naturales y la división global. Los eventos globales, como la crisis política, los cambios climáticos y los conflictos internacionales, se están desarrollando de formas que se alinean con las advertencias de María. Ella advirtió sobre la necesidad de un cambio de corazón y de una fe verdadera en Dios.
La crisis de fe que ella predijo es evidente en nuestra sociedad actual. Los jóvenes, a menudo, se alejan de la fe y de la Iglesia, mientras que los adultos se concentran en el materialismo y en las preocupaciones cotidianas, ignorando las realidades espirituales que María señaló. Es importante notar que María también habló sobre el papel crucial de la oración en Medjugorje. Ella destacó la importancia de rezar no solo por nosotros mismos, sino también por la conversión del mundo. La oración del rosario es una de las principales armas espirituales que María recomendó, ya que puede transformar corazones, sanar heridas espirituales e impedir que el mal se propague. En un mundo lleno de desafíos, la oración es una forma esencial de preparación para enfrentar las adversidades que vendrán. La verdadera preparación espiritual que María nos pide es una vida de oración constante, arrepentimiento y conversión. En un momento de tanta incertidumbre, María nos llama a confiar plenamente en su intercesión y a actuar para que el mal no prevalezca. Ahora, más que nunca, debemos seguir sus consejos, abrazar nuestra fe y estar preparados para las señales que ella sigue enviándonos. El cambio comienza en cada uno de nosotros. Las profecías de María no solo nos alertan sobre los conflictos o las crisis sociales y políticas que estamos experimentando, sino que también nos advierten sobre una purificación global que está por venir. María, a través de diversas apariciones, ha hablado sobre una gran tribulación, una serie de pruebas y sufrimientos que marcarán el final de los tiempos tal como los conocemos. Sin embargo, esta purificación no está destinada a ser un castigo, sino una oportunidad para la humanidad de arrepentirse y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Ella nos ha llamado a intensificar nuestras oraciones, a vivir una vida de conversión constante, porque los tiempos que se avecinan serán difíciles, y solo a través de la fe podremos resistirlos. El mensaje de purificación es claro. Es necesario un cambio profundo en nuestros corazones. María nos invita a meditar sobre nuestra vida espiritual, a buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos, y a vivir los mandamientos divinos con una sinceridad renovada. La oración no es solo una práctica diaria, es una necesidad vital. María ha subrayado la importancia del rosario y otras devociones como medios para obtener la gracia de la protección divina. Vivir con fe no es solo un acto de devoción, sino una forma de prevenir el mal que acecha el mundo. Esta purificación también se relaciona con la purificación interna de nuestras almas, la eliminación del pecado y el alejamiento de la tentación. En las revelaciones de María, especialmente en las de Fátima y la Salette, el mensaje de purificación se vincula con la paz mundial. Se nos ha advertido que si no seguimos el camino de la oración y la conversión, los conflictos y los desastres aumentarán. Los humanos, al olvidar su fe y sumirse en el materialismo y el egoísmo, han causado daño a la creación divina y a sus propios semejantes. La purificación será entonces una forma de restaurar el equilibrio espiritual perdido. Sin embargo, aunque los tiempos de prueba serán severos, María nos ofrece esperanza al recordarnos que su corazón inmaculado será nuestra guía y refugio. Este proceso de purificación nos invita a una reflexión profunda sobre el estado de nuestras almas y la necesidad de volver a lo esencial, la fe, la esperanza y el amor. María nos recuerda que, a pesar de las pruebas y el sufrimiento que podamos enfrentar, Dios nunca nos abandona y siempre existe la posibilidad de redención si buscamos su perdón. Pero para llegar a este punto de reconciliación y paz interior, debemos ser conscientes de la necesidad de purificación, no solo a nivel personal, sino también global. La humanidad debe unirse en oración, como nos ha pedido María, para evitar el colapso total de la sociedad y la naturaleza.
Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La conversión que María nos pide es un acto de transformación espiritual, tanto individual como colectiva. Si cada uno de nosotros tomamos en serio este llamado y nos comprometemos a vivir con fe auténtica y acción de oración, entonces el proceso de purificación no será algo que nos destruya, sino algo que nos eleve y nos prepare para un futuro lleno de luz y esperanza. El camino hacia la redención, según María, pasa por un mundo convertido y un alma purificada. Para alcanzar este objetivo, debemos poner en práctica sus enseñanzas, unirnos en oración y hacer de la fe un compromiso serio y continuo. La purificación, entonces, no será solo una prueba, sino una bendición para aquellos que se preparen adecuadamente para ella. Una de las profecías más inquietantes que María ha compartido con sus videntes a lo largo de los siglos es la advertencia sobre los 3 días de oscuridad, una oscuridad literal y espiritual que cubrirá el mundo antes de la venida de la paz definitiva. Aunque este evento es misterioso y aún no se ha materializado, es importante reflexionar sobre su posible cumplimiento, pues los signos del fin de los tiempos que la humanidad experimenta hoy parecen estar alineándose con lo que María ha predicho. En las apariciones de Fátima y Medjugorje, por ejemplo, María nos advirtió que el mundo sufriría una gran oscuridad espiritual antes de experimentar la luz de su corazón inmaculado. Este evento de oscuridad no solo se refiere a un fenómeno físico que podría oscurecer los cielos, sino también a una crisis profunda en la humanidad, donde prevalecerán el pecado, la ignorancia espiritual y la rebelión contra Dios. María, como Madre amorosa, nos advirtió sobre el colapso de las estructuras sociales y la creciente maldad que prevalecería si no nos arrepentíamos a tiempo. La oscuridad es el resultado de nuestra separación de Dios, y este evento será una llamada de atención a la humanidad para que busque la conversión. Durante esos 3 días de oscuridad, se nos dice que la luz divina será nuestra única guía, y solo aquellos que vivan según los principios de la fe verdadera podrán resistir los efectos de esta oscuridad espiritual. El mensaje detrás de estos 3 días de oscuridad es claro. Es un aviso para que nos preparemos no solo en términos materiales, sino, más importante aún, en lo espiritual. María nos ha recordado la importancia de estar protegidos espiritualmente, de vivir con fe sólida, de orar constantemente y de pedir la intercesión divina para atravesar esta oscuridad. El rosario, las oraciones y la consagración a su corazón inmaculado son las armas que ella nos ha dado para enfrentar estos tiempos de tribulación. La humanidad necesita volver a Dios antes de que sea tarde, porque la oscuridad no solo será física, sino que afectará la mente y el alma de aquellos que no estén preparados espiritualmente. Mientras muchos se enfocan solo en los aspectos materiales de la vida y rechazan las advertencias divinas, María nos llama a prepararnos internamente para la batalla espiritual que se avecina. En este sentido, los 3 días de oscuridad no solo son un castigo, sino una oportunidad para purificar nuestros corazones y elevar nuestra conciencia espiritual. Este evento profético debe inspirarnos a revisar nuestra vida espiritual y comprometernos más profundamente con Dios. El llamado de María es urgente. Necesitamos oración y conversión ahora, antes de que lleguen estos tiempos oscuros. La luz de Cristo es la que nos guiará en medio de la oscuridad.
y solo aquellos que se han preparado con oración y fe podrán atravesar este período con esperanza y fortaleza. María ha dejado claro, a lo largo de sus apariciones, que la Iglesia desempeñará un papel crucial en los últimos tiempos, especialmente en los momentos de gran tribulación. Ella, como Madre Espiritual de la humanidad, se ha comprometido a interceder por nosotros ante su Hijo, Jesús, y nos ha recordado que debemos confiar en la protección divina, especialmente en momentos de dificultad. En varias de sus revelaciones, María ha hablado de la importancia de la fidelidad a la Iglesia, ya que será la luz de Cristo la que iluminará el camino durante los días más oscuros. La Iglesia, aunque en muchos momentos parece estar siendo atacada por fuerzas externas e internas, sigue siendo la columna que sostiene la fe cristiana. A través de los sacerdotes, los sacramentos y la comunión con los fieles, la Iglesia continuará guiándonos a través de los desafíos espirituales de los tiempos venideros. María ha hablado específicamente sobre la importancia de mantener nuestra devoción a la Eucaristía, el sacramento que será nuestra mayor protección durante los tiempos de crisis. La fuerza de la Iglesia radica en su capacidad para ofrecer la gracia divina a todos aquellos que se acerquen con un corazón sincero. No obstante, María también ha advertido que habrá momentos en los que muchos en la Iglesia se apartarán de la verdad. El Papa, los obispos y los sacerdotes deben estar alerta ante las tentaciones del mundo y permanecer firmes en la enseñanza de la fe. María nos recuerda que no todo lo que se dice o se enseña en nombre de la Iglesia es fiel a las enseñanzas originales de Cristo. Por lo tanto, es esencial que los fieles mantengan su discernimiento y se apeguen a la verdad, a la enseñanza auténtica de la Iglesia y a la devoción a María. La intercesión de la Virgen será crucial en este proceso. María, como Madre Protectora, asegura que aquellos que se mantengan fieles a la Iglesia y a su guía espiritual serán protegidos en medio de la tormenta. Aunque habrá momentos de confusión y desánimo, la presencia de María y la fortaleza de la Iglesia serán nuestras principales fuentes de consuelo. El amor de Cristo, a través de su Iglesia, nos ayudará a superar las pruebas venideras. La preparación espiritual es clave, y la protección divina es la promesa que María nos ofrece si mantenemos nuestra fe en ella y en su Hijo hasta el final. Uno de los pilares fundamentales de las profecías marianas es el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, un acto que ella misma ha solicitado en diversas apariciones, especialmente en Fátima. Este acto no solo es un gesto simbólico, sino una acción profunda que implica entregarnos completamente a la protección y guía de María, confiando plenamente en su intercesión para que nos ayude a permanecer firmes en la fe, especialmente durante los tiempos de tribulación. La consagración, al ser un acto personal de entrega a la Virgen, establece una relación directa de confianza y protección con nuestra Madre Celestial, quien nos cubre con su manto de misericordia. María, en sus mensajes, ha dejado claro que aquellos que se consagren a su Inmaculado Corazón serán protegidos de las dificultades más grandes. Este acto de consagración tiene un poder especial, pues no solo nos ayuda a mantener nuestra fe en tiempos de incertidumbre, sino que también nos fortalece espiritualmente, preparándonos para enfrentar las pruebas más duras con el corazón lleno de paz y esperanza. La consagración es un acto de amor y obediencia, de entrega total a la voluntad de Dios a través de María. A través de este acto nos convertimos en instrumentos de su voluntad en la tierra, llevando la luz de Cristo al mundo, especialmente en tiempos de oscuridad. En un mundo cada vez más sumido en la confusión y el alejamiento de la fe, la consagración al corazón inmaculado de María es una herramienta poderosa para defendernos de las acechanzas del mal.
María, como Madre Protectora, está dispuesta a guiarnos y cubrirnos bajo su manto de protección divina. Ella ha prometido estar con nosotros en los momentos de mayor angustia, intercediendo ante su Hijo para que nos otorgue la gracia necesaria para superar cualquier adversidad. La consagración, entonces, no es solo un acto de fe, sino también una forma de recibir la protección de Dios en un mundo que cada vez más se aleja de Él. El acto de consagrarse al Inmaculado Corazón de María es también una forma de participar activamente en la misión que ella tiene en el mundo: llevar la paz y la reconciliación a todos los corazones. A medida que nos acercamos más a ella, a través de la oración y la devoción, nos convertimos en sus instrumentos de paz. Nuestra propia transformación espiritual a través de la consagración es el primer paso para contribuir a la transformación del mundo. María, al igual que en Fátima, sigue invitándonos a participar en la lucha espiritual contra las fuerzas del mal, siendo portadores de su mensaje de amor y esperanza. María, en sus numerosas apariciones, ha hablado de la crisis de fe que la humanidad experimentará en los últimos tiempos. Esta crisis no se refiere únicamente a los eventos que ocurren a nivel mundial, sino a un problema mucho más profundo: la pérdida de la fe en el corazón de los hombres. La indiferencia hacia Dios, el alejamiento de los principios cristianos y el predominio de la cultura secular son señales claras de que la humanidad está atravesando una grave crisis espiritual. La advertencia de María sobre esta crisis es urgente, pues a medida que el mundo se aleja de los principios divinos, más se profundizan las consecuencias de esa desvinculación con Dios. María ha sido clara al señalar que la indiferencia espiritual y el desinterés por los asuntos de la salvación no solo nos afectan a nivel personal, sino que también tienen un impacto profundo en la sociedad. Los valores cristianos que alguna vez guiaron el comportamiento humano en la sociedad moderna han sido desplazados por ideologías materialistas y egoístas. A medida que la sociedad se vuelve más indiferente a Dios y más orientada hacia el consumismo y el placer inmediato, la luz de la fe comienza a desvanecerse. María ha advertido que sin un retorno urgente a la verdadera fe, los desastres espirituales y materiales continuarán multiplicándose. Una de las causas principales de esta crisis espiritual, según María, es el alejamiento de la oración. En sus mensajes, ella nos llama constantemente a regresar a la vida de oración, a la devoción y a la práctica de los sacramentos. La oración, en particular el rosario, es una herramienta esencial para mantenernos firmes en la fe y resistir los embates de las tentaciones del mundo. La creciente secularización de la sociedad está arrastrando a muchas personas lejos de la fe, y la indiferencia religiosa está llevando a un vacío espiritual que está siendo llenado por ideologías vacías y superficiales. María también ha mencionado que la apostasía, el abandono de la fe por parte de muchos, será un desafío importante en los tiempos venideros. El amor por las cosas mundanas y la negación de la necesidad de Dios pueden alejarnos aún más de la verdad. Sin embargo, María también nos ha ofrecido la esperanza. El regreso a la fe y la conversión del corazón son posibles, y debemos luchar por recuperar la paz espiritual. La solución, como nos ha mostrado María, está en regresar a la oración y a los sacramentos, en hacer de la fe un principio fundamental en nuestras vidas y en ayudar a otros a redescubrir el camino hacia Dios. Uno de los mensajes centrales de María en sus apariciones ha sido la necesidad urgente de la paz. Ella ha hablado de una paz que no es solo la ausencia de guerra, sino una paz que nace de la conversión y la reconciliación con Dios. En un mundo lleno de conflictos, tensiones y divisiones, la paz parece un objetivo lejano, pero María nos recuerda que esta paz
solo se puede encontrar a través de la oración y la unidad con Dios. La paz interior es el primer paso hacia la paz exterior. No podemos esperar que el mundo se transforme sin antes experimentar una transformación personal. La paz que María nos invita a buscar es una paz profunda, que solo puede provenir de una relación íntima con Dios. En sus mensajes, ella nos ha enseñado que solo a través de la oración constante, la meditación de la palabra de Dios y la participación en los sacramentos podemos encontrar la paz verdadera. Esta paz no es algo que se pueda lograr por medios humanos, sino que es un don divino que se alcanza cuando nos entregamos completamente a la voluntad de Dios. Es una paz que nos da fortaleza en medio de la adversidad y serenidad en tiempos de turbulencia. La paz mundial, que María ha profetizado como una de las bendiciones que vendrán después de la purificación, también depende de la conversión de los corazones humanos. En un mundo tan dividido, donde el odio y la violencia parecen ser más prominentes, la llamada de María a la paz es más relevante que nunca. Ella nos recuerda que la paz no se logra solo mediante acuerdos políticos, sino que depende de un cambio profundo en los corazones de las personas. El camino hacia la paz mundial comienza con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en nuestra relación con Dios. María nos ha mostrado que la paz comienza cuando nos acercamos a ella y a su Hijo, Jesucristo. A través de la oración, la reconciliación y el sacrificio, podemos ayudar a traer la paz a este mundo caótico. María, como Madre amorosa, nos invita a seguir su ejemplo y a trabajar por la paz, comenzando por nuestra paz interior y extendiéndola a los demás. La paz es posible si vivimos en armonía con la voluntad de Dios y buscamos sinceramente la reconciliación y la unidad entre los hombres. A lo largo de sus apariciones, María ha llorado por la creciente desobediencia de la humanidad, especialmente en lo que respecta al alejamiento de la fe. La desobediencia a los mandamientos divinos, el rechazo de las enseñanzas de la Iglesia y el olvido de la moral cristiana han causado dolor profundo en el corazón de la Madre de Dios. María, como Madre espiritual de la humanidad, lamenta cómo muchos han ignorado sus llamadas, especialmente en tiempos en los que los signos de los tiempos se hacen más evidentes. En Fátima, La Salette y Medjugorje, ella advirtió sobre las consecuencias de esta desobediencia, que no solo afectaría a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto. La desobediencia a Dios y a sus mandamientos no es un fenómeno reciente, pero su impacto ha crecido a medida que la humanidad se aleja de los principios divinos. El rechazo de los valores cristianos, la permisividad con el pecado y el desprecio por las enseñanzas morales de la Iglesia están dejando a las personas en un estado de confusión y desesperación. María advirtió que la desobediencia sería una de las principales causas de los problemas espirituales y sociales en los últimos tiempos. La humanidad, al alejarse de Dios, ha abierto la puerta a la oscuridad y al caos, creando un mundo donde el mal parece prevalecer y la paz y el orden divinos se desvanecen. A través de las visiones y mensajes de María, podemos ver cómo la desobediencia afecta no solo a los individuos, sino a toda la sociedad. La corrupción, el materialismo y la violencia han sido síntomas de esta desconexión con Dios. Las naciones que han dejado de reconocer a Dios como su guía suprema están cayendo en la decadencia moral. La familia, la unidad social básica, está siendo atacada y la moralidad está siendo redefinida según los intereses egoístas de un mundo secularizado. Las advertencias de María nos recuerdan que este abandono de Dios no solo tiene consecuencias espirituales, sino también sociales y económicas. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. María, en su infinita misericordia, no solo lamenta nuestra desobediencia, sino que también nos invita a la conversión.
El camino hacia la redención, como siempre nos recuerda, comienza con un retorno sincero a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros, como individuos y como comunidad, busquemos la reconciliación con Dios a través de la oración y los sacramentos. Debemos reconocer que hemos sido desobedientes y pedir perdón con humildad. Solo cuando volvamos a vivir según los mandamientos divinos y hagamos de Dios el centro de nuestras vidas, podremos superar los efectos de la desobediencia. María nos da la esperanza de que, aunque hemos fallado, nunca es tarde para volver al camino de la fe. La conversión es un tema central en todas las profecías marianas. María, en sus mensajes, ha enfatizado repetidamente la necesidad urgente de que toda la humanidad se convierta, especialmente en los últimos tiempos. La conversión no es un acto aislado o superficial, sino una transformación profunda del corazón y la mente. María nos llama a un cambio radical de vida, que implica abandonar el pecado, la indiferencia y el egoísmo, y abrazar un estilo de vida centrado en Dios, en el amor a los demás y en la práctica de los mandamientos. Sin esta conversión global, la humanidad no podrá resistir las pruebas que se avecinan. La conversión que María nos pide no se limita a los individuos, sino que debe ser una conversión global. Ella ha llamado a las naciones a arrepentirse de sus malas acciones y a volver a los principios cristianos. El secularismo, el materialismo y el relativismo moral han corrompido a la sociedad, alejándola de los valores fundamentales de la fe. La falta de respeto por la vida humana, la promoción de la cultura de la muerte, la discriminación, la injusticia y la violencia son manifestaciones de un mundo que se ha alejado de Dios. La conversión global, como María ha dicho, es necesaria para evitar que el mundo sucumba a la destrucción y al caos que se avecinan. María nos recuerda que la conversión comienza con un cambio de corazón. No basta con rezar o practicar la religión superficialmente, sino que debemos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. La conversión implica una profunda reflexión sobre nuestras vidas, un reconocimiento de nuestros errores y la voluntad de cambiar. María ha insistido en que la oración es un medio poderoso para lograr esta conversión y que el rosario es una de las herramientas más efectivas para obtener la gracia necesaria para cambiar. La conversión es un proceso continuo, no algo que se logra de manera instantánea, pero es el camino hacia la paz interior y la reconciliación con Dios. El tiempo para la conversión es ahora. María nos dice que aún estamos a tiempo para cambiar, pero que debemos actuar rápidamente. La humanidad está al borde de una crisis espiritual que puede ser evitada si respondemos al llamado de la conversión. A medida que el mundo se enfrenta a desafíos cada vez mayores, tanto naturales como espirituales, debemos unirnos en oración y acción para pedir la conversión de todos los pueblos y naciones. Solo a través de una conversión sincera y profunda podremos encontrar la paz y la protección que necesitamos en los tiempos venideros. Uno de los mensajes más consoladores que María ha dejado en sus profecías es la promesa de su victoria final. A pesar de los sufrimientos, las tribulaciones y la aparente prevalencia del mal en el mundo, María asegura que al final su inmaculado corazón triunfará. Este triunfo no es solo una, sino una victoria para toda la humanidad que haya permanecido fiel a Dios y a sus enseñanzas. María nos asegura que, aunque el camino será difícil y lleno de obstáculos, aquellos que confíen en su intercesión y sigan su guía experimentarán la victoria sobre las fuerzas del mal. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es un tema que aparece en varias de sus apariciones, especialmente en Fátima. María nos ha dicho que, si seguimos sus enseñanzas y nos mantenemos firmes en la fe,
experimentaremos una victoria final que traerá paz y justicia al mundo. Esta victoria no significa que todos los problemas del mundo desaparecerán de inmediato, sino que será un tiempo de restauración espiritual y moral. El triunfo de María será un retorno al orden divino, una restauración de la paz, la justicia y la armonía entre los pueblos. La promesa de María de su triunfo final es una fuente de esperanza para los fieles. A medida que enfrentamos las dificultades de la vida, las pruebas y las adversidades, debemos recordar que la batalla ya está ganada y que el triunfo final es seguro. Sin embargo, para participar en este triunfo, debemos mantener nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en María y en su Hijo. A través de la oración y la devoción, podemos formar parte de esta victoria. María nos llama a ser soldados de la fe, luchando contra las fuerzas del mal con las armas de la oración y la conversión. Este triunfo final también está vinculado al regreso de Cristo, quien establecerá su reino de paz y justicia en la tierra. El triunfo de María es una preparación para este evento. A través de la intercesión de la Virgen, la humanidad será purificada y preparada para la venida de Cristo. Así, la promesa de María nos da un propósito y una motivación para vivir con fe, esperanza y amor, sabiendo que, aunque los tiempos sean difíciles, el triunfo final de su corazón inmaculado traerá una nueva era de paz y reconciliación. Este es el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la verdad sobre la mentira y de la salvación sobre la condenación. Una de las promesas más profundas que María ha dejado en sus profecías es el retorno de la fe en los tiempos más oscuros. Después de las tribulaciones, los desastres y las pruebas que marcarán el final de los tiempos, María ha asegurado que habrá un renacimiento espiritual, una restauración de la fe verdadera en el corazón de los hombres. Este retorno de la fe será un proceso de purificación y renovación, donde aquellos que han permanecido fieles y los que se han arrepentido de sus errores podrán experimentar una profunda conversión. María nos ha recordado constantemente que, a pesar de los desafíos, el plan divino sigue adelante y que la luz de la fe brillará nuevamente, más fuerte que nunca. Este retorno de la fe no será un acto mágico o instantáneo, sino un proceso gradual que comenzará en los corazones de aquellos dispuestos a abrirse nuevamente a la gracia de Dios. Será un retorno a las raíces del cristianismo, un retorno a los valores espirituales que nos conectan con lo divino. María ha dicho que este renacimiento espiritual será guiado por ella misma, quien con su intercesión nos llevará a un amor más profundo por su Hijo, Jesús. La fe será restaurada en su forma más pura, sin los obstáculos que hoy la oscurecen. En este renacer espiritual, la humanidad será llamada a abrazar la verdadera paz y la unidad con Dios. El retorno de la fe será también un retorno a la verdadera unidad entre los pueblos. María ha prometido que la división que hoy reina en el mundo será sanada por el poder de la fe. A través del arrepentimiento y la reconciliación, se sanarán las heridas entre los seres humanos, y la paz será restaurada en las naciones. María nos ha dicho que la oración, especialmente el rosario, jugará un papel fundamental en este retorno, siendo un instrumento de sanación y de unidad. Al rezar el rosario, los corazones se abrirán a la conversión y al arrepentimiento, permitiendo que la luz de Cristo ilumine la oscuridad que ha invadido al mundo. La restauración de la fe, según María, también estará vinculada a una renovación de la Iglesia, que será el instrumento a través del cual Dios llevará a cabo su obra de salvación. A pesar de los desafíos y la persecución que enfrentará, la Iglesia se mantendrá firme en su misión, guiada por el Espíritu Santo. María, como madre y protectora de la Iglesia, será la fuerza que ayudará a sus hijos a mantenerse fieles a las enseñanzas de Cristo. El retorno de la fe será el inicio de una nueva era,
donde la verdad de Dios será proclamada con mayor claridad y poder, y la humanidad verá la gloria de su reino. Este es un tiempo de esperanza y de promesa para todos los que han perseverado en la fe. Uno de los elementos fundamentales en las profecías de María es su constante recordatorio del sacrificio de su Hijo, Jesús, y su llamado al mundo a reconocer el valor de la cruz. María nos invita a contemplar la cruz no solo como un símbolo de sufrimiento, sino como la fuente de nuestra redención. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto más grande de amor que ha existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, en el mundo actual, muchos parecen haber olvidado la importancia de este sacrificio, y el mensaje del Evangelio de la cruz se ha vuelto cada vez más irrelevante para aquellos que buscan consuelo en los placeres mundanos y las ideologías temporales. María nos recuerda que la cruz es el camino hacia la salvación y nos llama a abrazar el sufrimiento con un corazón lleno de fe. En las apariciones de Fátima, por ejemplo, nos mostró la visión de la cruz y de los corazones de Jesús y María, como símbolos de la salvación que proviene a través del sacrificio. La humanidad necesita entender que sin la cruz no hay resurrección, y que el camino hacia la paz y la justicia solo puede ser encontrado a través del sufrimiento redentor. María nos invita a unirnos al sacrificio de Cristo, llevando nuestra propia cruz con amor y obediencia, confiando en que, a través del sufrimiento, seremos purificados y transformados. El sufrimiento, según María, no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Nos llama a ofrecer nuestras propias pruebas y tribulaciones por la salvación de las almas y la conversión del mundo. María, al igual que su Hijo, sufrió en el corazón por el sufrimiento del mundo, pero nunca perdió la esperanza. Su ejemplo nos inspira a seguir adelante, confiando en la victoria final, incluso cuando los tiempos son difíciles. La cruz es el camino de la redención, y a través de ella nos unimos más profundamente con Cristo y con su obra salvadora. La cruz también es un llamado a la conversión personal. María nos invita a mirar nuestra propia vida y preguntarnos si estamos siguiendo el camino de la cruz o si estamos buscando el camino fácil. El sacrificio de Jesús en la cruz es un acto de amor que debe inspirar a todos los cristianos a vivir con valentía y entrega, llevando a cabo las obras de misericordia y viviendo según los mandamientos de Dios. María nos llama a vivir nuestra fe de manera más profunda, abrazando la cruz con alegría, sabiendo que, al final, será nuestra salvación. La cruz es la puerta a la vida eterna, y a través de ella entramos en el reino de Dios. María nos ha llamado a estar vigilantes y preparados para los últimos tiempos, los cuales serán tiempos de pruebas y tribulaciones sin precedentes. En sus profecías nos ha instado a no caer en el letargo espiritual, sino a vivir con un sentido de urgencia y preparación constante. La vigilancia espiritual es clave en estos tiempos, y la oración constante es la herramienta más poderosa que tenemos para mantenernos firmes en la fe. María nos ha enseñado que debemos estar siempre alertas a los signos de los tiempos, preparados para lo que vendrá, sin caer en el miedo o el desánimo. La oración es la clave para mantener nuestra fuerza espiritual en los tiempos difíciles. María nos ha exhortado a rezar sin cesar, a recurrir al rosario, a la Eucaristía y a los sacramentos como fuentes de gracia que nos ayudarán a atravesar las tribulaciones. La oración no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino también un medio para fortalecer nuestro espíritu y mantenernos alejados de la tentación. En tiempos de oscuridad, la oración será nuestra luz, y a través de ella encontraremos paz, consuelo y dirección.
María ha dicho que aquellos que se entreguen a la oración serán protegidos y guiados, y que no debemos temer, porque su Hijo, Jesucristo, estará con nosotros hasta el final. La preparación para los últimos tiempos también implica un examen de conciencia y una vida de conversión diaria. María nos invita a purificar nuestros corazones, a alejarnos del pecado y a buscar la santidad. Debemos vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, fortalecer nuestra fe y prepararnos espiritualmente para las pruebas que vendrán. Esta preparación no es solo un acto de supervivencia, sino una forma de vivir según la voluntad de Dios y de ser luz en un mundo que se oscurece. María nos llama a ser testigos de la verdad, de la paz y de la esperanza, y a prepararnos para ser instrumentos de su amor en los últimos tiempos. La vigilancia espiritual también implica estar atentos a los eventos que se están desarrollando en el mundo y reconocer los signos de los tiempos. Los conflictos, las crisis naturales, las divisiones sociales y el aumento del pecado son señales de que los tiempos finales se están acercando. María nos invita a interpretar estos signos con discernimiento y a prepararnos para la venida de Cristo. La oración, la conversión y la fidelidad a Dios son las claves para estar preparados. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que, si vivimos con fe y dedicación, seremos capaces de enfrentar lo que venga con valentía y esperanza. Finalmente, a pesar de los desafíos, sufrimientos y tribulaciones que nos esperan, María nos recuerda que al final la promesa de salvación es nuestra. A través de su intercesión y la gracia de Dios, podemos superar cualquier adversidad y encontrar la paz eterna. María, como madre amorosa y protectora, nunca nos abandona y nos ofrece esperanza incluso en los momentos más oscuros. Ella nos asegura que, si permanecemos fieles a Dios y seguimos el camino de la fe, alcanzaremos la victoria sobre el mal y viviremos en la gloria de Dios. La promesa de la salvación no es solo para los que son perfectos, sino para todos los que se arrepienten y buscan la misericordia de Dios. María, en su compasión infinita, nos ofrece su ayuda para que, a través de su intercesión, podamos llegar a la salvación. Al final de los tiempos, cuando todo lo que se ha corrompido en el mundo sea restaurado, aquellos que han seguido a Cristo y han vivido según su voluntad disfrutarán de la paz eterna. María nos asegura que esta victoria es segura y que aunque el camino sea difícil, al final veremos el triunfo de Dios y el reino de paz que Él ha prometido. La esperanza en la salvación es lo que nos da la fuerza para seguir adelante sin importar las pruebas que enfrentemos. La salvación está garantizada para aquellos que se mantienen fieles, que se arrepienten de sus pecados y buscan la ayuda de María y de su Hijo. La cruz de Cristo es nuestra fuente de redención y a través de ella alcanzamos la gloria eterna. María, como Madre de la Esperanza, nos sostiene en cada paso, intercediendo por nosotros ante su Hijo, asegurándonos de que, a pesar de las dificultades, nunca estaremos solos. La salvación está a nuestro alcance, y con la fe, la oración y la conversión, podemos estar seguros de que alcanzaremos la vida eterna. En sus mensajes, María nos ha enseñado que el amor divino es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier prueba y adversidad. Este amor, manifestado a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, es la base de nuestra esperanza y fortaleza espiritual. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, sufrimiento o tribulación, el amor de Dios nos ofrece consuelo y una razón para perseverar. María, como Madre amorosa, nos recuerda constantemente que, aunque el mundo pueda parecer oscuro, el amor de Dios es inquebrantable y siempre está presente para guiarnos. El amor de Dios no solo es un consuelo en tiempos de dolor, sino también una fuente de transformación.
María nos invita a permitir que ese amor divino transforme nuestras vidas, cambiando nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Este proceso de transformación es esencial para prepararnos para los tiempos venideros, ya que un corazón lleno del amor de Dios es capaz de resistir las pruebas más grandes. A través de la oración, la devoción y la participación en los sacramentos, podemos abrir nuestro corazón a este amor divino, permitiendo que nos guíe en cada paso del camino. María nos enseña que el amor de Dios no discrimina. Es un amor inclusivo y misericordioso que está disponible para todos. A través de su intercesión, nos invita a abrazar este amor sin importar nuestros fallos pasados y a confiar en la misericordia de Dios. Este amor que nunca se agota es la luz que puede disipar cualquier oscuridad. Es un amor que nos lleva a vivir de manera auténtica, buscando la santidad y viviendo en paz con los demás. Al abrazar este amor, no solo encontramos consuelo personal, sino que también nos convertimos en portadores de este amor en el mundo, trayendo paz y esperanza a aquellos que nos rodean. En los momentos de desesperación, María nos recuerda que el amor divino está siempre con nosotros, que nunca estamos solos. Incluso cuando nos sentimos más alejados de Dios, Él está cerca, esperando que le abramos nuestro corazón. El amor de Dios es constante y eterno, y al aceptar ese amor y confiar en Él, encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Este amor es nuestra salvación, nuestra protección y nuestra fuerza en los momentos de crisis. María, nuestra Madre Celestial, nos sostiene en su abrazo maternal, guiándonos hacia el amor infinito de Dios y asegurándonos que, al final, todo sufrimiento será redimido por su amor eterno. María nos ha hablado de la importancia de vivir con propósito y esperanza mientras nos preparamos para el reino de Dios. La vida cristiana no es solo una espera pasiva, sino una llamada a la acción. La preparación para el reino de Dios implica vivir de acuerdo con los principios divinos, trabajar por la justicia, la paz y la unidad, y ser testigos del amor y la verdad de Cristo en el mundo. María nos invita a vivir con la esperanza de que, aunque el sufrimiento y la oscuridad puedan dominar temporalmente, la luz de Cristo traerá la victoria final. Vivir con propósito significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando en todo momento su gloria y la salvación de los demás. La esperanza en el reino de Dios nos da la motivación para seguir adelante, incluso cuando las pruebas parecen abrumadoras. María nos recuerda que, aunque el mundo se tambalee, nuestra esperanza en el reino eterno nos da fuerza para seguir luchando. Esta esperanza no es un sueño vacío, sino una certeza basada en las promesas de Cristo. María, como Madre de la humanidad, nos exhorta a vivir con esta esperanza viva, confiando en que, al final, Dios establecerá su reino de paz y justicia, y seremos partícipes de esa gloria eterna. En este proceso de preparación, María nos guía a través de la oración, la penitencia y la conversión. La preparación espiritual no solo implica esperar el futuro, sino también transformar nuestras vidas aquí y ahora. Al alinearnos con la voluntad de Dios, nos preparamos no solo para la vida futura, sino para ser instrumentos de su amor y paz en el mundo presente. Cada acción, cada oración, cada sacrificio que realizamos con amor y fe, nos acerca más al reino de Dios. La preparación para el reino implica, además, un cambio de corazón, un deseo ardiente de vivir según el Evangelio y de hacer de nuestra vida un reflejo del amor de Cristo. María, con su amor maternal, nos muestra el camino hacia este reino prometido. Ella es nuestra guía, intercesora y apoyo en nuestra preparación para la venida de Cristo. En su compañía podemos vivir con mayor fidelidad, con un corazón lleno de esperanza y un propósito claro,
hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Con esta esperanza en el reino, no solo enfrentamos las pruebas del presente, sino que también nos acercamos al cumplimiento de las promesas divinas. La preparación no es solo una cuestión de esperar, sino de vivir activamente con fe, esperanza y amor, trabajando por la paz, la justicia y el amor en este mundo. En sus mensajes, María ha destacado la importancia de la oración colectiva, especialmente en los últimos tiempos. La oración en comunidad tiene un poder único, ya que al unirse en oración, los fieles pueden obtener una gracia especial y una protección divina. María nos ha exhortado a rezar, no solo por nuestras necesidades personales, sino también por la conversión del mundo y por la paz global. La oración colectiva tiene un poder inmenso, ya que, cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, nuestras oraciones se amplifican, y a través de ellas Dios puede obrar milagros. La oración en comunidad también es un medio para fortalecer nuestra unidad como cristianos. María nos recuerda que la división entre los creyentes es una de las grandes tragedias de nuestros tiempos y que la oración unida es una forma de sanar esas divisiones. La fuerza de la comunidad de oración está en la solidaridad que crea, en el apoyo mutuo que nos da y en la gracia que se derrama sobre los que se reúnen en nombre de Cristo. María, como Madre de la Iglesia, nos invita a unirnos en oración, a elevar nuestras voces juntos, pidiendo la intercesión de la Virgen María y la protección divina para el mundo. La oración colectiva también nos prepara para los tiempos de tribulación que se avecinan. En momentos de incertidumbre, cuando los desafíos parecen insuperables, la oración en comunidad nos da la fuerza para perseverar. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, sino que estamos unidos en Cristo y respaldados por la intercesión de María. A través de la oración compartida, podemos fortalecer nuestra fe, encontrar consuelo en la comunidad de creyentes y recibir la gracia que necesitamos para enfrentar las pruebas que vienen. María nos invita a no caer en el aislamiento espiritual, sino a encontrar la fuerza en la unidad y en la oración común. Finalmente, María nos asegura que, a través de la oración colectiva, podemos lograr grandes cambios. Aunque el mundo pueda parecer sumido en la oscuridad, nuestras oraciones unidas pueden traer la luz de Cristo a las almas perdidas y contribuir al cambio del corazón de la humanidad. La oración colectiva es una forma de combatir el mal y avanzar hacia la victoria final del Inmaculado Corazón de María. Al unirse en oración, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz y reconciliación en un mundo necesitado de luz. Al final, la victoria final sobre el mal y la restauración de la paz duradera es una promesa que María nos ofrece con amor y esperanza. Aunque los tiempos de prueba sean largos y difíciles, la victoria es segura. La luz de Cristo vencerá las tinieblas, y la paz de Dios reinará en el corazón de todos los que se han mantenido fieles a Él. María, con su corazón inmaculado, intercede por nosotros para que podamos superar las tribulaciones del presente y llegar a la paz eterna. Su victoria sobre el mal es un reflejo de la victoria de su Hijo, quien derrotará a todos los enemigos de la salvación humana. La paz que María promete es una paz que trasciende todas las dificultades del mundo. Es una paz espiritual, un estado de gracia en el que encontramos consuelo y tranquilidad, incluso en medio del sufrimiento. Esta paz será la recompensa de todos los que hayan perseverado en la fe y en la oración, y será la culminación del reino de Dios, donde no habrá más lágrimas, sufrimiento ni maldad. María nos asegura que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la victoria final será nuestra, y viviremos en paz con Dios y con los demás por toda la eternidad.
La victoria final y la paz duradera son la culminación del plan divino, el resultado de la obediencia y la fidelidad a Dios. María, como madre de todos los creyentes, nos acompaña en este viaje hacia la paz eterna, guiándonos con su amor y su intercesión. Al final, cuando todo se haya purificado y restaurado, experimentaremos la paz que solo Dios puede ofrecer. La victoria sobre el mal será un testimonio del poder de la fe y la oración, y la paz será el don eterno que recibiremos por nuestra perseverancia en el amor y la fidelidad a Dios. María nos invita a vivir con la esperanza de esta victoria, a mantener nuestros corazones centrados en la promesa de la paz eterna, y a confiar plenamente en que, aunque los tiempos sean difíciles, la victoria final será nuestra. El triunfo del corazón inmaculado de María es la victoria de Cristo sobre el mal, y con él viviremos en paz para siempre. María, como Madre Espiritual de la humanidad, ha sido una protectora constante en los momentos de mayor necesidad. Su maternidad no solo se limita a la época en que vivió en la tierra, sino que se extiende a todos los fieles a lo largo de la historia. A través de sus apariciones y mensajes, María nos ha recordado que, aunque los tiempos sean oscuros y los desafíos aparentemente insuperables, nunca estaremos solos, porque ella está con nosotros, intercediendo constantemente por cada uno de nosotros. Esta maternidad espiritual es una protección que María ofrece a todos los que se acercan a ella con fe y devoción, y es especialmente vital en los últimos tiempos, cuando el mal parece avanzar de manera más evidente. La maternidad de María es una fuerza protectora que, de acuerdo con sus mensajes, nos ayuda a enfrentar las tribulaciones del mundo. A través de su amor incondicional y su cercanía con Dios, María actúa como un refugio para aquellos que buscan consuelo y fortaleza. Ella nos guía hacia su Hijo, Jesús, y nos enseña a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La maternidad espiritual de María es, por lo tanto, un medio a través del cual podemos experimentar la misericordia y el amor de Dios de manera tangible y cercana, especialmente en tiempos de confusión y sufrimiento. En sus apariciones, María también nos ha exhortado a ser instrumentos de paz y amor, siguiendo su ejemplo de humildad y obediencia a la voluntad divina. Nos llama a abrir nuestros corazones a su maternal intercesión, confiando en que ella nos ayudará a superar las dificultades espirituales y físicas que enfrentamos. La maternidad espiritual de María no es solo una protección pasiva, sino un camino activo hacia la conversión, la paz interior y la salvación. Ella nos invita a acercarnos a su corazón inmaculado, donde encontraremos consuelo, orientación y una fuerza renovada para seguir adelante en nuestra vida cristiana. En los últimos tiempos, cuando el caos parece estar en aumento, es esencial que busquemos la maternidad de María más que nunca. La Virgen María, en su papel de madre, está llamada a llevar a todos sus hijos hacia la salvación. Nos guía por el camino de la fe, la esperanza y el amor, y nos asegura que, a pesar de las pruebas, la victoria será nuestra si permanecemos firmes en nuestra devoción a ella y a su Hijo. La maternidad espiritual de María es un tesoro que debemos abrazar, especialmente en los momentos de crisis, confiando plenamente en que, bajo su protección, seremos guiados hacia la paz eterna. Una de las herramientas más poderosas que María ha dado a la humanidad es el rosario, un medio eficaz para obtener la protección espiritual y la gracia divina. En todas sus apariciones, María ha enfatizado la importancia de rezar el rosario, no solo como una práctica devocional, sino como una forma de defendernos de los ataques espirituales y de mantenernos firmes en nuestra fe. El rosario es una oración de amor y meditación que nos conecta con los misterios de la vida de Jesús y María, permitiéndonos interiorizar su mensaje y encontrar consuelo en medio de las pruebas.
A través del rosario, María nos invita a meditar sobre los momentos más importantes de la vida de Cristo, como su nacimiento, su pasión, su resurrección y su glorificación. Estos misterios no solo nos ayudan a crecer espiritualmente, sino que también nos proporcionan la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos del mundo moderno. María ha prometido que, cuando rezamos el rosario con fe y devoción, recibimos su protección y ayuda especial en los momentos de dificultad. Es un medio poderoso para alejarnos de las tentaciones del mal y acercarnos más a Dios. El rosario también tiene un papel crucial en los últimos tiempos, cuando los desafíos espirituales se vuelven más intensos. María ha dicho que, en los momentos de oscuridad, el rosario será una de las armas más efectivas para protegernos y fortalecer nuestra fe. En una época donde el pecado y el mal parecen avanzar, el rosario es una fuente de luz que ilumina nuestro camino y nos ayuda a mantener nuestra paz interior. Además, al rezar el rosario en comunidad, unimos nuestras voces y nuestras oraciones en un acto de solidaridad espiritual, pidiendo a María que interceda por el mundo entero. En la práctica del rosario, encontramos un refugio de gracia y misericordia. Es una forma de consagrarnos a María y de confiar en su poder para interceder ante Dios por nuestras necesidades. María ha asegurado que aquellos que rezan el rosario con sinceridad y devoción encontrarán paz en sus corazones y en sus vidas, y recibirán las gracias necesarias para perseverar en su fe. En los tiempos venideros, el rosario será una de nuestras mayores fuentes de consuelo y protección, y debemos abrazarlo con todo nuestro ser, sabiendo que, al hacerlo, estamos acercándonos más al corazón inmaculado de María y a la salvación. María ha insistido una y otra vez en la importancia de la conversión personal, que implica un cambio profundo y sincero de corazón. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo de arrepentimiento, crecimiento espiritual y transformación. A lo largo de las apariciones de María, ella ha señalado que la humanidad está llamada a volverse a Dios con un corazón contrito y sincero, dejando atrás el pecado y buscando una vida de santidad. Este llamado a la conversión es especialmente urgente en los últimos tiempos, cuando la oscuridad del pecado parece estar a punto de dominar el mundo. La conversión personal implica un examen profundo de nuestra vida y de nuestras acciones. María nos invita a mirar nuestras vidas a la luz del Evangelio, reconociendo nuestros errores y buscando la misericordia de Dios. A través de la oración, la penitencia y los sacramentos, podemos acercarnos a Dios y permitir que su gracia nos transforme. María nos anima a buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos, para que podamos vivir en paz y armonía. Este proceso de conversión nos permite abrir nuestros corazones a la luz de Cristo y nos da la fuerza para seguir su camino, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. María nos ha dicho que, si la humanidad se convierte y regresa a Dios, habrá una restauración espiritual y una paz duradera. Sin embargo, la conversión debe comenzar en el corazón de cada individuo. La humanidad necesita un cambio de corazón, una disposición para abandonar el egoísmo, el pecado y la indiferencia hacia los demás. La verdadera conversión requiere humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios. Solo cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero, podremos experimentar la verdadera paz y la redención que Él ofrece. Este llamado a la conversión personal es también una invitación a la acción. La conversión no es solo un acto de arrepentimiento, sino un compromiso diario de vivir según los principios del Evangelio. María nos llama a ser testigos de Cristo en el mundo, viviendo con amor, justicia y compasión hacia los demás.
Solo a través de una conversión profunda y genuina podremos contribuir a la transformación del mundo y prepararnos para los tiempos venideros. La conversión es un acto de fe, esperanza y amor, y es la clave para alcanzar la paz interior y la salvación eterna. Finalmente, el último mensaje de esperanza que María nos ha dado es la promesa de la victoria final de su corazón inmaculado. A pesar de las pruebas, las tribulaciones y la oscuridad que puedan envolver al mundo, María asegura que al final el mal será derrotado y el bien prevalecerá. La victoria de su corazón inmaculado no es solo una victoria personal para ella, sino una victoria para toda la humanidad que haya permanecido fiel a Dios. A través de su intercesión y su amor maternal, María nos guía hacia la salvación y nos asegura que si permanecemos fieles, alcanzaremos la paz eterna. La victoria final que María promete no es solo un triunfo espiritual, sino una restauración de todo lo que ha sido corrompido por el pecado. A través de la obediencia a Dios y la conversión de nuestros corazones, podemos participar en este triunfo. María, como Madre amorosa, nos cubre con su manto y nos protege de las fuerzas del mal, ayudándonos a mantener nuestra fe hasta el final. La victoria del corazón inmaculado de María es una victoria sobre el pecado, la injusticia, la violencia y el sufrimiento, y nos invita a vivir en un mundo restaurado, lleno de paz y amor divino. María ha prometido que aquellos que permanezcan fieles a su llamado serán parte de este triunfo. A través de la oración, la devoción y la conversión, podemos prepararnos para ser testigos de esta victoria. La luz de Cristo, a través del corazón inmaculado de María, iluminará el mundo y traerá paz a todos aquellos que han seguido el camino del Evangelio. La victoria final de María es una victoria para la humanidad, un recordatorio de que aunque los tiempos sean difíciles, el amor y la misericordia de Dios prevalecerán y nos conducirán a la vida eterna. Al final, como María nos ha asegurado, la victoria es nuestra. Debemos vivir con esta esperanza en el corazón, sabiendo que, a pesar de las adversidades, la paz y la gloria de Dios reinarán para siempre. La victoria del corazón inmaculado de María es el triunfo del bien sobre el mal, y será la culminación de todo el trabajo de salvación que Dios ha realizado a lo largo de la historia. Que vivamos en esta victoria esperando el reino de paz que se avecina. Comentario a continuación para la protección, el tipo libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.